Buenos días, mi nombre es Pavina Cuadra y hoy, junto a mi compañera Ana Rizzo, estaremos investigando a una de las culturas más importantes del continente suramericano, los incas. Esta investigación será hecha a través de analizando profundamente la literatura de esta cultura tan importante para todo el mundo. Entonces, prepárense para un increíble viaje desde Managua, Nicaragua, donde se centran nuestras producciones, hasta la fabulosa capital del Imperio Inca, en Cusco, Perú. Hola, antes de hablar sobre la literatura de los incas, voy a dar un poco de contexto sobre quién eran los incas, a dónde estaban ubicados, cuál era su orden social y política. Y bueno, los incas estaban ubicados en lo que hoy son parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina y Chile, y su territorio se extendía por alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados. Los incas eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, y su dios principal era Viracocha, que era el dios creador. El dios creador, o sea, Viracocha, creó a dos personas, a Mama Oclo y a Manco Cápac, y ellos tenían el trabajo de ir a civilizar a otros pueblos para después incluirlo o unirse con ellos para que fueran parte de la civilización inca. Entonces, Manco Cápac y Mama Oclo tenían un bastón de oro, y este bastón de oro iba a ser el determinante para escoger la ciudad principal, y lo que tenía que pasar con el bastón era que se tenía que hundir en el lugar perfecto, y el lugar en el que se hundió fue en Cusco. Después, Manco Cápac y Mama Oclo recibieron el título de incas, o sea, los reyes, y ellos debían preservar la pureza de la dinastía solar. Luego, en los años 1528 a 1532, hubo una guerra civil entre los dos hermanos que eran descendientes de los incas, es decir, Manco Cápac y Mama Oclo, y eran Atahualpa y Huáscar. Ellos tuvieron una pelea para ver quién iba a ser el sucesor del título, y lo que pasó fue que Atahualpa venció a Huáscar, pero después vinieron los españoles a invadir y tratar de conquistar el pueblo. Entonces Atahualpa le propuso a Huáscar que crearan una alianza y se reconciliaran y tuvieran una tregua, pero Huáscar por orgullo le dijo que no quería, entonces Atahualpa lo mandó a matar. Y esto fue beneficioso para Francisco Pizarro, que fue el que llegó a colonizar al Imperio Inca, porque él, ya que el imperio estaba dividido, él se pudo aprovechar de esto y mató a Atahualpa, y por eso es que tomaron poder sobre los incas. La orden política de los incas era la siguiente. Primero estaba el inca, que era el descendiente directo del sol, era el rey y él controlaba todo el pueblo. El lauqui era el príncipe y descendiente directo del inca sanguíneo, y él tenía que pasar diferentes pruebas para poder tomar el lugar del inca una vez que él falleciera. Luego estaba el consejo imperial, que aconsejaba y asesoraba al inca en todas sus decisiones, y después de él estaba el apunchic, que era el gobernador regional de cada región, había 4 regiones, y este respondía al inca. Los descendientes directos del inca se llamaban panacas y eran parte de la nobleza. Los incas también tenían concubinas especiales que tenían una alta educación y un estatus más alto, y estas se llamaban aclas. Los curacas, por otro lado, eran los pueblos que iban siendo conquistados a través del tiempo y se iban uniendo al imperio. Y el imperio estaba dividido en diferentes distritos, cuales se llamaban suyos, y las provincias que se llamaban humanes. La orden social de los incas hoy en día podría ser considerada como un ejemplo del comunismo, ya que en esta civilización no existía la pobreza y todo el territorio era propiedad del gobierno. Las casas eran blindadas por el gobierno y eran construidas por las mismas personas de la comunidad. Por otro lado, los funcionarios tenían el trabajo de asegurarse que todo el mundo cumpliera con los deberes, y todos cumplían con una labor social, o sea que todos trabajaban para todos y todos apoyaban a todos. Y el trabajo que hacía cada uno era para uno mismo, para el prójimo y para el Estado. Aparte de esto, existían pocas leyes y la mayoría tenían consecuencias de pena de muerte. Y una vez que la ley era implementada o que una persona violaba una ley, no había excepción, ya que era igual para todos, y como mencioné, no había excepción para nadie ni apelación a ninguna ley. Por otro lado, la economía estaba basada en la agricultura y el ganado, especialmente las lamas y las alpacas. Y también había mucha arquitectura, mucha creación de cerámica y mucho trabajo a base de textiles.
Por último, antes de entrar al análisis de la literatura, cabe mencionar que la literatura inca no era base de escritura y era todo por tradición oral, es decir, que se iba contando de generación en generación y se trataba sobre el pensamiento de las personas, la preocupación y la duda sobre la creación del mundo. Por otro lado, las manifestaciones artísticas de los incas eran mayormente musicales y tenían que ver mucho con los temas de melancolía y nostalgia, y estas se convertían en un canto llamado Haiji sagrado, que era un ritual, y este era estrictamente como todo el resto de su literatura oral. En la literatura se dice oral porque hasta hoy no se ha encontrado evidencia del opuesto, es decir, no se ha encontrado evidencia de que ellos tenían una base de escritura o una base de preservar su literatura así, a base de escritura. Y la única posibilidad de que sí hubieran mantenido evidencia de su literatura escrita hubiera sido si hubieran utilizado sus quipus para no solo la parte de contabilidad, sino que también para la parte de comunicación. Pero hay expertos que todavía están tratando de averiguar esto y no ha sido todavía comprobado que los quipus eran usados para la comunicación, pero como mencioné, existe la posibilidad. Antes que los españoles conquistaran totalmente el pueblo inca, los incas quemaron y destruyeron algunos quipus. Entonces también esto lo hace interesante para los investigadores de que cuál era la segunda función o si existía otra función de los quipus. Pero sin embargo la literatura que ha sido rescatada nos ha permitido conocer mucho más sobre esta cultura y sobre los aspectos de sus pensamientos, de cómo ellos vivían su día a día, y nos ha permitido conocer muchísimo sobre esta literatura y nos ha podido enseñar sobre ello, y al mismo tiempo hemos podido adaptar algunas de sus cosas, de partes de su cultura a la nuestra para poder... Literatura dramática tenía un rol sumamente importante en la cultura inca. Los incas usaban la representación teatral como derivantes de sus rituales y ceremonias religiosas. Estas obras teatrales también combinan la música y la danza para crear una cultura andina verdaderamente holística. Un tipo de poesía inca, el aranhuay, es de tema ligero y corresponde a la comedia que nosotros conocemos. Esta categoría es muy comúnmente acompañada por cantos y bailes. El huanca es otro tipo de poesía que corresponde a la tragedia. Ejemplos de estas obras son la tragedia del fin de Atahualpa y el Apu Ollantay. Esta última obra será el medio por el cual investigaremos con más profundidad la cultura inca. El Apu Ollantay es una de las obras más reconocidas y estudiadas, por lo que es una obra muy controvertida. A pesar de ser una de las obras quechuas que más reflejan su cultura, el autor del Apu Ollantay todavía es desconocido. Por lo que la obra tiene divisiones teatrales muy similares a esas de los españoles, se cree que esta pieza literaria fue escrita después de la conquista. Otras influencias españolas son vistas en el texto. Por ejemplo, el asno, un animal que no conocían los quechuas y no es nativo del continente americano, se ve en la obra. El Apu Ollantay es una historia de amor que centra alrededor de Ollantay, un guerrero quechua admirado y vencedor de muchos otros pueblos. Ollantay le ha traído honor al pueblo inca y es querido por todos. Ante los quechuas, Ollantay es conocido como el héroe de los Andes. Ollantay puede tener todo en el imperio, riquezas, las mejores mujeres y la vida de un verdadero guerrero que es venerado por todo su pueblo. A pesar de esto, Ollantay se encuentra locamente enamorado de la bella hija del Inca, Pachacuti. La bella hija del Inca se llama Cusicoyur, cuyo nombre significa estrella. Esta hermosa hija del sol está completamente fuera del alcance del joven guerrero, a quien nunca se le permitirá casarse con la bella doncella por ser un plebeyo. La igualdad entre las clases sociales se ve en esta obra, entre la realeza y la clase plebeya, que hace un amor prohibido. Las escenas de la obra ayudan para contribuir a este contraste entre las dos clases. La atmósfera contribuye mucho hacia el desarrollo de los personajes. Por ejemplo, se ve el guerrero enamorado, el gobernante severo del Inca, la dulce princesa y el sirviente que le trata de hacer razonar a Ollantay para que abandone su fútil amor por Cusicoyur. El agrarismo o la base económica de los incas también está reflejada en la obra.
De la misma forma, el panteísmo o la creencia de que el universo, la deidad y la naturaleza todas están conectadas y son equivalentes, es usada por los incas. Los incas, por ejemplo, usan las expresiones literarias para crearle homenaje a muchos elementos naturales que eran y siguen siendo cruciales para su forma de vida. Entre ellos está el sol, la lluvia, la luna, serpientes, otros animales, cerros y muchas otras cosas que tienen significancia para ellos y su cultura. Las figuras literarias también son muy eminentes en la obra. Un ejemplo de una anáfora o la repetición de una frase se ve en el segundo acto y en la cuarta escena de la obra. Ah Rumi ñawi, qué afortunado eres, dice Ollantay. Una metáfora se ve en el cuarto acto de la primera escena, cuando Ollantay exclama: sus ojos son dos soles, fijo en su faz radiante y su mirada penetrante cuando se refiere a Kusi Koyur. El hiperbatón, o una alteración de la construcción sintáctica de una frase, se ve cuando Ollantay dice: de un hecho doloroso, sus ojos testigos serán, refiriéndose al Inca Pachacuti. Para resumir, el tema central de la obra Apu Ollantay es el amor prohibido y la venganza entre Ollantay y Kusi Koyur. Esta obra contiene muchas figuras literarias y es un reflejo extraordinario de la cultura inca. Por otro lado, cuando se trata de la cultura inca en general, podemos aprender mucho sobre la manera en que ellos interactuaban con el resto de las personas, como por ejemplo que todo era para todos, su trabajo en equipo y la característica de la labor social.